Good morning, buenos días. Muchas gracias por sintonizar este panel de Caribbean Mitoy. Antes de empezar, me gustaría expresar un gran agradecimiento a ARTSI por albergar el Atlantic World Art Fair y a las nuevas entidades de arte ubicadas en el Metatlántico y en el Caribe. Y gracias a nuestro patrocinador principal, Butterfield, pero también un gracias muy calurosa a Lisa Hoey de Black Pony Gallery en Bermuda, quien lidera esta feria de arte inaugural y este coherente grupo de nuevos espacios, 9 espacios dirigidos por mujeres. Mi nombre es Lucette Verbom y soy la directora de Galería Alma Blau en Curazao. Soy el moderador de la conversación de hoy y es un placer presentarles a las 3 artistas de nuestra conversación de esta mañana, que son, en orden de aparición, Amé García, de Cuba, Iris Pérez, de la Dominica Republicana, y Samuel Sarmiento, de Venezuela. Antes de empezar, yo quiero un poquito introducir qué es lo que consideramos el Caribe mitoy o la mitología del Caribe o popularmente decir el folclore del Caribe. Como todos nosotros sabemos, eh, este panel siempre estaba en inglés, pero hoy también queremos presentar un panel en el español porque la historia hispánico del Caribe también es muy importante. Sabemos que los esclavos vinieron del África Occidental y por siglos, como no estaban considerados como seres humanos, aquí en el Metatlántico, en el Caribe, en la costa de Venezuela, en la costa de Colombia, Brasil, pudieron mantener por mucho tiempo sus tradiciones, sus cuentas, sus prácticas y se unificaron también porque los esclavos, aunque venían de diferentes países, aquí en el Metatlántico se unificaron todas esas cuentas, las tradiciones, pero también se unificaron con las tradiciones de los indios que estaban viviendo en esta parte. Luego, cuando ya no estaban colonizados y tenían que um, tener la religión de los colonizadores y la parte más grande que era colonizado por los españoles, tuvieron que tener la religión, la religión de los españoles, que era el catolicismo. Pero para ellos eso no era difícil porque como el catolicismo tenía tantos santos, podían esconder sus dioses detrás de los santos del catolicismo. Para las islas que estaban colonizados por los ingleses era un poquito más difícil. Esta mañana, esos 3 artistas que estamos ahí ahora, vamos a oír y vamos a disfrutar de sus obras, van a hablar de la práctica folclórico, mitológico dentro de sus obras. No voy a introducir las artistas, yo quiero que ellos mismos se introduzcan y vamos a empezar con Amé García para que ella habla de su obra, pero también primero para que se introduzca. Amé, the floor is yours. Por favor, ponga tu micrófono y ya, vamos a disfrutar. Hola Luce, ¿cómo está? Muy agradecida de estar aquí hoy con ustedes. Es un gusto poder hablar un poco sobre mi trabajo, específicamente sobre la mitología dentro de mi obra, porque que yo la he abordado desde otra óptica, que tiene que ver más con las tradiciones europeas. Es cierto que en el Caribe existe un sincretismo, pero bueno, en el caso de mi obra, yo lo que hago es apropiarme desde los inicios, tengo que comenzar hablando desde el inicio de mi carrera, donde yo comienzo apropiándome de temas de la pintura europea y de símbolos de la mitología antigua,
para establecer un juego simbólico a través del cual poder representar una idea. Mi obra también se caracteriza por el uso del autorretrato, no porque me interese establecer una narrativa autobiográfica, más bien es para, a través de esas imágenes simbólicas, hablar sobre mi propia experiencia personal, trasvistiendo la imagen con todos estos símbolos que vienen de la mitología y de la pintura europea. Bueno, como dije, me interesa hablar de mi experiencia personal y desde el punto y sobre temas más universales. Como es en el caso de la obra Diana, Aimé como Diana. Aquí en esta obra puede verse cómo yo, que es algo que es una constante dentro de mi trabajo, cómo yo introduzco otro tipo de materiales. Porque me interesa establecer también un juego con el significado de los materiales entre lo pictórico y lo no pictórico, jugando con, o sea, con lo que simboliza y lo que puede significar cada material en sí mismo, lo que convierte cada obra, de cierta manera, le da un carácter objetual, casi como que se convierten en microinstalaciones. En este caso, bueno, por lo general siempre he utilizado, incorporado junto con la pintura, hilos, metal, telas, de esta manera, con el uso de esos materiales me permite crear un juego de ambigüedades entre lo que puede significar la fragilidad y la fuerza, el yo y el otro, la vida y la muerte, en relación con toda esa simbología que utilizo de la mitología, ¿no? En la medida que va avanzando mi trabajo, que voy a hablar de una manera, bueno, hablé de la obra Diana, no sé si la pusieron, que es como un ejemplo de esas primeras obras donde yo utilizo las referencias directas de que en este caso puede hacer una referencia al mito de Diana, o sea, en el uso, se ve la relación entre el uso de los materiales. En la medida que voy desarrollando una obra y que la referencia pictórica va quedando un poco desplazada y a veces la obra se vierte más hacia el objeto, hacia la instalación, y a través de ese uso de materiales voy como me apropio de temas tradicionales de la labor de la mujer como tal. A través del bordado, del tejido, con el uso del hilo, que viene siendo como una constante dentro de mi obra. Y esto igual, de cierta manera, puede establecer unas referencias con las tejedoras de la mitología, con Ariadne, Artemisa, en fin. Que se puede ver también, como por ejemplo en la obra Hogar, que también tenemos el ejemplo, que es una obra ya completamente instalativa, donde es una mesa servida de la manera tradicional de una familia, donde cada objeto es un objeto de uso antiguo, bordado, tienen bordados los ingredientes de un plato tradicional de la cultura cubana, y el mantel está elaborado en metal, es un mantel de hierro, hecho de la manera igual tradicional, como aplicaciones bordadas, está bordado con hilo de algodón, y en este caso lo que me interesa es establecer esa relación, la contradicción que existe de los materiales para poder representar una idea. El hierro y la fragilidad que puede dar el trabajo del bordado en relación con la fuerza, ¿no? de lo que es bordar un hierro,
bordar el metal. Y en este caso, la relación mitológica más bien está dada por el trabajo manual, por el quehacer, el hecho de ese hilo viene como representando esa madeja que va a desentrañar el laberinto de una realidad, de la realidad, en el caso mío, cubana, ¿no? Más bien, como en estos casos que he puesto estos ejemplos, yo lo que utilizo la mitología es para hablar sobre temas más universales, pero temas contemporáneos, sobre el individuo, el quehacer el trabajo, la labor de la mujer en la familia, en la sociedad. No es que me interese solamente hablar del tema de la mujer, más bien eso es algo que es una condición que está implícita. Más bien me interesa hablar de temas, ir más allá, temas que abarden problemas como un poco sociales, incluso políticos. También puede verse en la obra Pureza. ¿Puedo preguntar algo primero? Sí, claro. La dimensión de la obra Hogar, ¿qué dimensión tiene? Es una mesa, bueno, ahora específicamente no la recuerdo, pero es como una mesa como para 6, sí, como para 8 comensales. Más Y o es menos una ese tipo mesa. de, sí. Okay. Uh-huh. Oh, muy bien, muy bonito. Gracias. Y bueno, hablar un poquito de esta obra, que es una obra de que, déjame aclarar un momento, porque en un principio en mis obras la referencia de temas mitológicos era más directo por el uso de las imágenes. En estas últimas obras, donde ya se convierten más objetuales, instalativas, no es que me interese hablar específicamente desde el mito, es algo que está implícito, creo que por nuestro condicionamiento cultural. Uno ve esta obra y puede asociarlo quizás con el mito de Penélope, por el hecho de que son 2 mujeres tejiendo. Y es algo que tengo de cierta manera consciente, pero es una obra que está hablando de una realidad, o sea, de una contemporaneidad, de una realidad social, política, que habla sobre la espera, la desesperanza, en fin. Esa es la idea específicamente. Y bueno, es una obra que es un tejido grande que están elaborando 2 tejedoras sentados en el muro del malecón, con hilo de algodón negro. Tú tienes porque usas, como tú dijiste, usas mucho el hilo en prácticamente todos tus trabajos o los trabajos que ahora estás enseñando. ¿Tienes una razón específica por qué utilizas el hilo? Bueno, puedo decir que el hilo es una constante en mi trabajo desde el principio. No sé, el hilo conjuntamente con otros materiales que también he utilizado, porque el uso de otros materiales siempre me ha interesado por el significado mismo que puede aportar el material a la obra. Y el hilo ha sido una constante porque yo creo que al incorporar estos materiales dentro de la obra me han servido como un lenguaje, como puede ser el lápiz, una pincelada. Para mí el hilo ha sido como una manera de poder transmitir una idea. Y eso parte al incorporar otros materiales dentro de la obra, me lleva también a usar recursos que tienen que ver con la tradición de ese trabajo manual, asociado con el trabajo de la mujer, que es algo que también ha estado presente en mi obra, como dije anteriormente, por mi propia condición de mujer. Aunque específicamente no me interese hablar solamente de eso, me interesa hablar sobre temas más generales, ¿no? Más implícitos al individuo de manera general.
Muchas gracias. Yo entiendo que para ti la mitología, tú quieres hacer más contemporáneo la mitología para traerlo más cerca de lo que estamos viviendo en estos momentos. Exacto, es una vía, es un símbolo que yo utilizo para hablar de temas más actuales, más que tienen que ver con mi propia realidad, con el entorno, con problemas más del individuo contemporáneo. Muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar ahora por Iris, para Iris. Vamos a ver cómo ella interpreta la mitología dentro de sus obras. Buenos días. Pero sí, primero introdúzcate a ti misma, Sí, por claro. favor. Bueno, mi nombre es Iris Pérez Romero. Vivo y trabajo en Santo Domingo, República Dominicana. Soy egresada de la Escuela Nacional de Artes Visuales y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Un momentico, tú no te oímos ¿No? muy bajo. Muy bajo. Sí. Bueno, de nuevo, mi nombre es Iris Pérez Romero. Vivo en República Dominicana, mi país de origen. Tengo mi estudio y soy docente en la Escuela Nacional de Artes Visuales. También soy la directora de la escuela. Y comencé a estudiar en el 1986 y a partir de ahí he ido transitando este camino maravilloso de la creación. Entonces, señora Lucette Belvin, directora de la Galería Alma Blau, gracias por la invitación a este encuentro mesa de diálogo donde compartiré esta mañana con los colegas del Caribe, Samuel Sarmiento, artista de Venezuela, y Aimé García, artista de Cuba, como parte de la agenda de esta importante feria, Atlantic World Art Fair, donde por medio de Alma Blow estaré participando. Se van a ir presentando 4 imágenes, unas son más recientes y 2 están situadas con relación a lo que es el tema, el tópico de este encuentro de hoy. Iniciaré mi intervención en este encuentro con una obra que se presentará aquí, Luna Roja, Luna Blanca, de la serie Energía Vital, donde el diálogo de un ser, hombre-mujer, se convierte en un canto a la siembra. No, siga, vamos a presentarlo, siga, sí. Okay. Como un canto a la siembra y a la vitalidad a través del amor, a la energía cósmica que llega de los astros, todo en una conexión armoniosa para celebrar la germinación, el nacimiento y para generar sanación y sensibilizar. Luna Roja, Luna Blanca ha sido realizada en arcilla, el mismo material en el que crearon las tablillas cuneiformes que permitieron el desarrollo de la escritura. Un momentito, me ha ido la imagen. No sé si me ven. Sí, la imagen está. Ah, sí, ok, Sí, que no, sí, lo sí. que pasa es que no me estaba mirando. Y por medio a la cual, en el día de hoy, los principales museos del mundo pueden relatar a través de objetos artesanales y artísticos formas de vida, creencias y mitos de épocas pasadas. Más cercano a nosotros, nuestro Caribe, por medio de la arcilla y otros recursos matéricos, heredamos de nuestros aborígenes objetos de uso cotidiano, semillas para rituales y objetos artesanales y artísticos que preceden a todo lo que nosotros 3, 4 con Lucette podemos mostrar hoy. Luna roja, luna blanca, repite el canto a la diosa Tabey para que la cosecha sea buena y fructífera, para que la mujer tenga un buen parto y haya salud comunitaria. Imagino este mismo ser en un ritual areíto, clamando a la lluvia, llamando a la paz. O el canto a Yemayá, traída de África, invocando la fertilidad. Junto a la meringue, por nuestras venas corre la sangre que trajeron los barcos de África. No lo podemos poner poético, por lo terrible e infame que representó la esclavitud, como también distintas invasiones, para no cometer el error de normalizar
aunque sea en la memoria, aún hayan pasado más de 400 años, lo que generó el negocio triangular que vio atrás del encuentro de culturas, pero con África llegaron otros mitos, creencias, leyendas que están con nosotros en nuestra vida cotidiana y nuestro motivo creador. En países más arraigados como en otros, por ejemplo Cuba, Brasil, Brasil. Por ejemplo, uno de esos motivos ha sido el ritual del Baquini, o muerte del niño, que han tratado en su obra en República Dominicana creadores fundamentales como Jaime Colson, Fernando Peña de Fillo y en nuestra contemporaneidad José Morilla, entre otros. A partir del 2005 realicé un cuerpo de obras, que hay una pieza que está aquí, que es de esta época, por eso la quise traer, en el que tocaba el tema, pero no con esa festividad que se presenta o se trata esa temática del Baquini, sino con el duelo a la pérdida y a la ausencia, como una pieza que se presenta, quizá la pueden colocar ahora. Otros de los mitos y leyendas que presento hoy en la selección de obras es el mito de la ciguapa, una mujer misteriosa que sale de los bosques y vive cerca de los ríos, con larga cabellera y desnuda, con la particularidad de tener los pies hacia atrás. Dependiendo de la región, las características varían, como también dependiendo de la cultura, se le conoce con otros nombres. Creadores fundamentales en República Dominicana han explorado ese tema en distintos medios y lenguajes. Johnny Bonelli, Jaime Colson, Fernando Enrique, si pudieran, entre otros, que se exhorten. Iris, estamos escuchando y yo creo que en estos momentos no estamos oyendo tu voz. Por favor, ¿puedes repetir y empezar de nuevo con con esta pintura que es muy interesante? Por favor, ¿estás ahí? Ok, perfecto. Entonces, no importa, vamos a seguir primero con José. Con y vamos a ver si podemos conseguir otra vez a Iris. Samuel, por favor. Ya, para ver si luego entramos a Iris otra vez. Vale, perfecto. Bueno, buenos días. Mi nombre es Samuel Sarmiento. Soy de Venezuela. Vivo en Aruba. It is possible with the first picture, Pactos Pampeanos. Awesome. Ok. Antes que nada, venía escuchando la intervención de las colegas y pues ciertamente yo considero que el Caribe es un territorio donde se presta para que haya mucho contenido. Con dos citas. El francés Paul Valéry, que en el año 1938 mencionaba: la historia debería ser la historia de los autores y de los accidentes de su carrera o de la carrera de sus jóvenes, sino la historia del espíritu como productor o consumidor de literatura. Y esta cita la voy a contraponer con otra, que es el autor del Principito, que una obra, el tiempo, lo que la morada es en el espacio. Entonces, partiendo de estas dos ideas en esta cita, yo quiero plantear de que en el Caribe nosotros utilizamos tradiciones orales. Al mismo tiempo, construimos cadenas de conocimiento mediante las cuales nos relacionamos, la sociedad funciona y subsiste, pero al mismo tiempo todos estos mensajes, todos estos contenidos que tienen esas historias nos ayudan a construir lo que sería nuestra identidad.
Y, por ejemplo, cuando comenta Antoine Saint-Exupéry eso sobre los ritos, que los ritos funcionan como una casa o funcionan como una morada, a mí me parece muy interesante por el hecho en sí de que si tú estás en un territorio donde eres desprovisto de tu libertad y al mismo tiempo te obligan a ser una persona que no eres, entonces no es sino mediante actos simbólicos que tú te puedes reconocer a ti mismo y tú puedes reconocer a tus similares, que sería en este caso tu comunidad. Lo mismo le puede o le pudo haber ocurrido a un indígena, lo mismo le pudo haber ocurrido a un esclavo que llegó en un barco africano. Entonces, paréntesis, no sé si vamos a continuar con la intervención de Iris, porque me puedo extender No, no. o paramos y después arrancamos. No me había dado cuenta yo que estaba afuera. Vale, vamos a seguir con Iris y yo después continúo la idea. Lo voy a retomar en algo breve. Entonces. Vale. Bueno. Ok. Ok, un momentico, Iris, dejamos primero ya, muy bien. ¿Puede dejarlo en la siguiente orden? No, en la, please, yes, this one. Ok, yes. Bueno, ya voy a continuar aquí, no sé dónde me quedé. No, bueno, empiezo otra vez, porque si no estamos todos enredados, por favor. Ah, ya. Pues entonces que comience Sarmiento, que continúe Sarmiento entonces, por favor. No, este sí. Ok. Ok. Mitos, leyendas, historias, vivencias, ya sea espirituales y sociales, mitos heredados de nuestros ancestros o generados de nuestros, o los constantes procesos de conexión a través del acto creador, son parte por favor. Un poquito más lento, porque si no, ni yo mismo puedo seguir. Sí. Son parte de los motivos que nacen a través de este milagro de la creación. Esta pieza, que la realicé en el 2005, parte del mito del Baquiní, que es donde se celebra la muerte del niño, es una fiesta que se hace. Pero en este caso de esta obra, lo que yo trato ya no como una fiesta, sino como el luto, a la ausencia, a la pérdida. Y está ese niño rodeado de sus familiares dentro de lo que es ese ambiente cósmico, esperando el lugar a donde va a ir, a partir de ya no estar en este espacio terrenal. Entonces, esta es parte de este mito que heredamos de África. Para materializar este milagro y hacer posible el acto creador, el artista vive experiencias que van desde reconocer la realidad que le rodea, tocar los materiales de los que hará uso, sentir el papel, la tela, la arcilla o cualquier recurso dependiendo la disciplina y conocer las características. Lo siente, lo ve, lo toca, hasta que se sumerge en la creación. Y llega un momento en lo que todo se va diluyendo y se van funcionando mente, cuerpo, espacio, recursos, en un acto que sobrepasa lo terrenal. Ese ser que está viviendo un proceso de creación se pierde en las profundidades tan sutiles y de tanta carga energética que llega a un punto en el que desaparece. Y de esa no existencia, de ese tocar y no tocar herramientas, sentirse como en una bruma o en un fiac de luz y sumergirse en las profundidades no transitadas, surge la obra. Nací y vivo en la ciudad de Santo Domingo, en mi República Dominicana, donde un constante proceso de creación me acompaña. Fluyo como el viento, germino como las semillas, paro como las madres, en abundancia y amor, sin limitarme ni crearme muros, ya que estos se forman de forma natural. Continúo transitando caminos, pero con fe y voluntad hacen que pueda continuar. Mi estudio, que es mi casa taller, está ubicado en la costa, lo que me hace tener una relación diaria con el mar Caribe. Ese hábitat se convierte en un observatorio, donde visualizo barcos que se alejan rompiendo el horizonte. Ese alejarse da la oportunidad de trashumar y te obliga al continuo retorno. El viaje, muchas veces físico, otras a través de la imaginación o el sueño, te lleva a transitar más allá de las estrellas.
hasta donde la imaginación alcance. Todo esto es ingrediente, todo esto es ingrediente para la creación y estos motivos se pueden visualizar en mis obras. Durante ese instante, el barco que se aleja se convierte en el transporte de inmigrantes, en la piel de una yola frágil que a veces llega a feliz puerto, pero otras naufragan, transformando en gris el mítico turquesa caribeño. Y la nueva obra que nace en mi estudio retrata el cementerio marino de los que salieron para no regresar. Bosque místico, energía humana, fuente de paz, conexión vital, expuesto, viaje cósmico, los caminos del ser, la casa de mis sueños, la noche y los cocuyos. Vivo en la casa de las rosas, donde alumbra el sol, urdimbre, flor de paz, germinación, acosados, zona roja, zona blanca, flores muertas, Lolitas Zack History, in situ. Son algunos de los nombres con los que he titulado mis obras, que nacen del mismo proceso, donde los personajes o seres transitan desde las sombras más profundas hasta el foco de luz más resplandeciente, y son materializados por medio del dibujo, la pintura, la escultura, la cerámica, instalación, performance, grabado. El trabajar en estas distintas disciplinas le da la característica de multidisciplinario al proceso que vivo como artista. Y el rol docente que ejerzo desde hace aproximadamente 30 años me da la oportunidad de transmitir vivencias, experiencias y conocimiento técnico a nuevas generaciones que pretenden adentrarse y vivir experiencias creativas. Uno de los temas que he abordado en los últimos años se titula Los Caminos del Ser, y expuesta bajo el título de exhibición en la Galería Aldrixi en Santo Domingo, y como parte del cuerpo de obra que presenté en la exhibición individual que realicé en el Museo de Arte Moderno en el 2017. En el 2019, esta serie sigue su camino trashumante y expone en la Galería Alma Blow en Curazao, organizada por la reconocida galerista Lucette Verdon, que está presente hoy, y hace una parada con una obra en ese importante transitar en la Feria Atlantic World Art Fair. Cada parada con un cuerpo distinto y construido con recursos diferentes que van desde la acrílica sobre tela, dibujo sobre grafito, sobre papel, o instalaciones o la utilización del cuerpo con la performance, o también el recurso de la arcilla. Cada parada necesaria para todo el que inicia el camino y tiene que reconocer su entorno y ser parte de ese continuo andar de cada partícula cósmica que compone este mundo, desde donde nacen los mitos y leyendas, de los que ningún creador es inmune, y se convierten en fuente de inspiración o motivo creador, como ha sucedido a través de la historia por miles de años. ¿Sí? Sí, si puedes darnos otra explicación de las obras que siguen. Tenemos ahora Sí. uno, ¿tú ves cuál estamos viendo? Esta obra, este dibujo lo realicé este año. Trata el mito de la ciguapa. Es esa mujer de pelo largo que aparece en las montañas y que aparece en este país con ese nombre. En otros lugares se le identifica con otra denominación. Y es esa representación de esa mujer, quizás para que dé miedo, como realmente, porque se le identifica como una mujer que va a hacer daño, como un cuco, a pesar de su belleza, porque va a devorar. Y es realmente de la manera en como muchas veces nos han vendido a nosotras las mujeres, que tenemos que cuidarnos de ella, o que lo que pasa es nuestra culpa. Entonces, esta es una leyenda que muchas personas piensan que la ven en las montañas, en los campos, en los ríos, y esta pieza realmente es un poco un retrato de este personaje. Muy bien, es muy interesante. Yo creo que vamos a, si tú puedes
cerrar tu presentación y luego vamos a hacer preguntas y podemos volver a tu trabajo. Bueno, ya lo voy a dejar aquí para no alargar más este proceso. Prefiero que me hagan preguntas. Pero yo vengo trabajando, bueno, hace muchos años, trabajando con distintos medios. Va a depender de lo que vaya a decir. También asumo ya la performance, la escultura, el dibujo. Para mí el dibujo es sumamente importante, es básico, porque de ahí se desprende todo, es como la piedra angular de mi proceso creador. Y vivo como en ese proceso aquí en mi estudio constante, es lo que hago, es lo que me hace levantar a diario. Y los temas realmente vivo navegando desde las luces y las sombras, como puedo trabajar, como dice mi colega Aimé, no trato un mito específico o un tema en la mitología en sí, sino que me paro en mi balcón y veo el cielo y ahí me relaciono mi obra con el cosmos, con los elementos. La arcilla, el trabajar con la tierra, para mí es muy importante. La cerámica, tengo mi taller aquí en mi estudio, entonces es un proceso tan rico porque tú puedes trabajar con los 4 elementos, desde cuando tú vas a sacar la tierra, la piedra de barro de la cantera y que puedes trabajar y modelar la tierra, transformarla, convertirla en un objeto, dejarla secar, entonces está la tierra, está la humedad del agua para poderla hacer maleable, está el aire para dejarla secar y poder llevarla al fuego y que pueda petrificar. Entonces, todo ese proceso muy alquímico se pone a la orden para realmente lo que la voz quiera plantear y dependiendo de ahí surge la obra. Muy interesante, Iris. Entonces, bueno, yo conozco tu trabajo y siempre vi que es muy interesante, pero también muy amplio, manejando todos los medios. A lo mejor tenemos un poquito más después de la presentación de Samuel y que tenemos espacio para hacer preguntas y vamos a regresar a ver todas las preguntas. Yo quiero recordar al público que tenemos espacio también para preguntas. Por favor, háganse sus preguntas y en los últimos 15 minutos vamos a presentar las preguntas y vamos a ver los artistas cómo lo van a contestar. Samuel, the floor is yours. Listo, adelante. Vale. Is it possible to go with Pactos Pampeanos first, the first picture? Ok. Empecé esta conversación exponiendo una cita de Paul Valéry y la contraponía contra otra cita de Antoine Saint-Exupéry. Para resumir la idea, lo que yo intentaba decir es que estamos viviendo un momento histórico donde cada vez hay menos ritos, pero al mismo tiempo los ritos ayudan a que el ser humano encuentre una morada. Y paralelamente a eso, existe algo que se llama el espíritu del tiempo o la historia del espíritu, que es como cuando todos estamos envueltos en una sola bruma. Por ejemplo, hay épocas donde vemos que hay un espíritu de guerra, los seres humanos están peleando, todos los espíritus, todos los seres humanos están combatiendo, de repente hay épocas de hambruna, de repente hay épocas que son más tranquilas, que son más prósperas. Entonces, cuando hablo del espíritu del tiempo o la historia del espíritu, básicamente lo que quiero compartir es que el Caribe está lleno de tradiciones orales. La mayoría de las tradiciones orales generadas en el Caribe se produjeron en un momento que era resistir, resistencia. ¿Qué pasa? Que si tú estás en un entorno bastante agresivo, fuera de ya sea porque estás invadido o ya sea porque te movieron de país, porque eres un esclavo, tú construyes mitos que ciertamente yo estoy totalmente de acuerdo que hay mitos que son totalmente reales y que se manifiestan de muchas maneras en muchas prácticas que pueden ser religiosas o al mismo tiempo pueden ser
relacionadas a labores del día a día de las personas. Pero bueno, con lo que quiero cerrar esta idea es de que la mayoría de las tradiciones orales caribeñas funciona como una amalgama. O sea, funciona como una forma para que las personas puedan crear un sentido de comunidad y es una forma de transmitir conocimiento. Entonces, estas historias que nosotros en muchos casos podemos ver simples porque son transmitidas de los abuelos a los niños, particularmente siento y pienso que funcionan como símbolos, como arquetipos que son muy potentes, porque tratan de temas que pueden ser la vida, que pueden ser la muerte, que pueden ser el amor, el odio, la guerra, tantas sensaciones humanas que existen y que se van a venir repitiendo hasta el fin de la humanidad. Que se puede repetir 1000 veces, pero en la que todo ser humano puede ver identificado. Entonces, ahora hablo de esta foto, de esta obra, que se llama Pactos Pampeanos, donde nosotros vemos una tríada de 3 personas dividiendo 2 ideas. Yo hice un viaje a Argentina donde vi la figura de un santo popular que se llama Gauchito Gil. Incluso visité casas donde había gente que tenía una habitación para Gauchito Gil en su casa. Y las sábanas estaban limpias y de vez en cuando le ponían un café. Entonces, este personaje que está a la izquierda del dibujo, pues es como un granjero a la que la gente le pide favores. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Hablo de esto es porque si bien cada quien tiene sus creencias, muchas veces uno pide una creencia para pedir, como para esperar algo mejor, para estos impulsos como los que vivimos hoy en día. Entonces... Perdón, te puedo interrumpir. A lo sí, mejor, sí. Si puedes mantener tu cabeza un poquito, no moviéndolo tanto, porque cada vez la comunicación se quiebra, ¿sí? Perfecto. Yeah. Entonces, en esta obra, yo me inspiré en una triada. Me inspiré en la imagen de las 3 potencias del espiritismo solano, que son la Reina Madre de Leonza, el Negro Felipe y el Huaycay Puro. Pero lo que hice fue que en vez de que fuera algo venezolano, lo convertí en algo sureño. Entonces, estos 3 personajes que aparecen en el centro de la obra, junto al hombre que está mirando una fogata, pudieran ser andinos o pudieran ser indígenas amazónicos, pero bueno, ya están vestidos como si ya hubiera llegado la colonización y los obligó a todos a vestirse. Pero básicamente lo que vemos aquí es un hombre que está ofrendando o está esperando algo mientras ve una fogata. Y yo creo que eso es como una parte fundamental de todos los mitos del Caribe. Is it possible to go to the next picture? Que es que nosotros utilizamos estos mitos como enseñanza y al mismo tiempo utilizamos estos mitos para hacer construcciones que de algún modo pueden llegar a ser hasta morales. Morales en el sentido de que a través de historias populares que pueden tener diferentes personajes, que pueden ser humanos, que pueden ser animales, nosotros estamos enseñando cosas como no matar, no robar, protegerse, escapar. En esta obra, que se llama La Flor Futura o La Flor de Coleridge, yo tomé una imagen de un cuento de Jorge Luis Borges. Él en ese cuento hace una referencia a que qué pasaría si al momento de despertar de un sueño en el que atravesamos un jardín muy bonito, nosotros encontráramos una flor junto a nuestra cama o en nuestra mano como muestra de que ese sueño es realidad. Entonces yo vinculo mucho este cuento con prácticas animistas del Caribe, con creencias populares, en las que las personas visitan o utilizan sistemas oraculares, por decirlo así. Personas que se comunican con los muertos o se comunican con la tierra y utilizan, por ejemplo, en este caso se simbolizaría la flor como un mensaje
que es atemporal. O sea, cuando tú recibes ese mensaje y tú no ves el tiempo como algo lineal, sino que lo ves como una ofrenda floral o una piedra muy bonita, que dependiendo el lugar desde donde tú la veas, esa piedra puede representar algo. Entonces yo lo veo como, por decirlo así, esa flor, lo veo como un testimonio de tu paso por la tierra. Entonces vemos esta flor azul sobre un fondo azul y bueno, let's go to the third picture. The next one. I think it's better. Yes, ok. Entonces, por ejemplo, en este dibujo vemos a dos mujeres cargando un tigre que acaban de matar. La primera mujer lleva la cabeza en una mano y probablemente utilicen este tigre o este jaguar o este animal rayado para hacer unos vestidos o para protegerse del frío, de los elementos. Entonces, algo que a mí me interesa mucho de los sincretismos que mencionaba Lucet es que yo veo que, por ejemplo, específicamente en el Caribe, nosotros nos sabemos adaptar muy bien a los cambios y en muchas situaciones construir una etnografía es como una clasificación social, pero autoetnografía es, por ejemplo, a través de nuestra vivencia diaria, vamos construyendo símbolos y vamos utilizando esos símbolos como para darle un significado trascendente. Entonces, yo aquí hice una autoetnografía de algo que yo... Mujeres que son casadoras, acaban de matar un animal salvaje, y algo que siempre me ha interesado, por ejemplo, son diferentes figuras. Una figura pudiera ser la figura de las mujeres que son cazadoras o suertes. Al mismo tiempo, un lugar que ser inhóspito. Esas plantas que aparecen abajo pudieran ser espinas, pudieran ser como zarzas. Entonces, por ejemplo, si vemos el personaje de la derecha, el primero, veríamos que está descalza. Significa que una persona que puede caminar kilómetros y kilómetros estando descalzo es definitivamente una persona que está preparado para lo que sea. Al mismo tiempo, tomado de literatura, no fue algo que yo inventé, hay cuentos populares que dicen son los únicos animales que llevan los barrotes de su propia prisión encima y adentro llevan algo muy valioso. Entonces, por ejemplo, en este caso yo pinté un tigre. Si nosotros vemos el tigre, está lleno de líneas. Esos podrían ser los barrotes. Si vemos su piel es amarilla. Podríamos relacionarlo con oro, por ejemplo, o con algo muy valioso. Entonces yo creo que pudiera ser como una historia muy bonita de libre interpretación, donde nosotros vemos dos personas, en este caso mujeres, que acaban de descubrir algo. No sabemos muy bien qué es, pero ellas portan un tesoro y se están ayudando la una a la otra. Creo que es algo interesante. Okay, now let's go with the next picture. Yes. Ok. Cosas que me interesan, por ejemplo. En este paisaje vemos un grupo de personas que están reunidos a la mitad de la noche. Esto fácilmente podría ser una ceremonia, podría ser una celebración, podría ser que están cocinando una comida. Esto lo relaciono con la primera cita que yo hice, donde yo decía que cada vez había menos ritos. Un rito puede estar relacionado con algo religioso, pero un rito también puede tener que ver con el simple hecho de recibir a alguien, con el simple hecho de tomar un... que yo siento que vivimos, donde existe la distancia social, donde quizás ya está terminando la crisis del COVID, pero hay ciertas distancias, nuevas distancias que se han creado actualmente. Yo lo veo así. Por ejemplo, el hecho de que todos estemos conectados a través de redes sociales, pero al mismo tiempo estemos todos cada vez más desconectados, yo veo que es algo que llama mucho mi atención. Entonces, por ejemplo, cualquier persona que pudiera ver esta obra pudiera decir, ok, vemos mujeres vestidas de forma criolla,
vemos que están flotantes, pudieran ser considerados espíritus, pudieran ser considerados como deidades naturales, pero desde mi punto de vista simplemente están haciendo un compartir, que ya en sí mismo es un acto que es muy extraño actualmente, porque por ejemplo muchas veces cuando nosotros hablamos no estamos hablando realmente con el otro, simplemente son tránsitos, compartir información del punto A al punto B, nunca sabemos qué está pensando el otro. Ok, si alguien quiere, si alguna de ustedes, Jaime o quizás Iris, quiere comentar algo, también son libres de hacerlo, por mi bien. Al mismo tiempo, no sé cuánto tiempo me queda. Si alguien puede escribir por el chat, excelente. Y bueno, aparte de eso, por ejemplo, quería compartir en esta mesa que estamos teniendo. Han habido intentos en la época, y eso está datado, eso tiene fecha, en los procesos coloniales en los que los pueblos caribeños han intentado hacer sus versiones, en este caso pueden ser sincréticas o en este caso pueden ser etnográficas, de la realidad y la en Europa. Perfecto. Bueno, lo que quiero decir con esto es de que, para cerrar estas ideas, es que durante la colonización de América hubo un cronista llamado Guamán Poma de Ayala, que él escribe un texto que se llama Nueva Crónica y Buen Gobierno y Justicia. Y en esta crónica, él fusiona dioses incaicos con dioses católicos y él plantea un nuevo tipo de gobierno y él le envió esos tratados al Imperio Español. El Imperio Español nunca respondió. Este tipo de construcciones imaginarias podría ser algo parecido a lo que ocurrió con muchos esclavos que para poder seguir adorando a sus divinidades, pues utilizaban figuras católicas como para no recibir ningún tipo de castigo. Pero yo llevo a este plano para cerrar la ponencia, es nosotros como artistas caribeños, ¿cuál es el conocimiento real que estamos compartiendo? ¿Se nos mira realmente como portadores de un conocimiento o por el hecho de que nosotros seamos caribeños, se nos envuelve dentro de la figura del mito? Porque si algo tiene la figura del mito es que no se sabe muy bien si es real o si es mentira. Si es algo que es fatuo, es así como superficial. Pudieran venir muchos investigadores al Caribe, de muchos lados, escribir tesis, miles de libros y utilizar estos cuentos, estas creencias como materia prima. Pero yo quiero cerrar esta ponencia diciendo es que nosotros estamos en la labor de llevar nuestros mitos y nuestras creencias al próximo nivel. Ese es mi punto de vista. Y ofrecer estos conocimientos como conocimiento real, como que el día de mañana nosotros podamos narrar una historia y que se sobreentienda o se comprenda la dimensión de sus personajes y que no caer solamente en lo colorido. En que, bueno, sí, la gente en el Caribe es colorida y por eso todo es colorido. No, detrás de esos colores hay más capas relacionadas a identidad, relacionadas a raza, relacionadas a países y a terrenos. Listo. Seguimos. Muchas gracias, Samuel. Yo creo que tú pusiste ahí una ponencia y yo creo que tú tienes una contesta para esa ponencia. Pero yo quiero ir una ronda con las otras artistas, Amey y Iris, y también Samuel. A lo mejor ustedes quieren entre sí hacerse preguntas. Por favor, sus micrófonos. Bueno, por mi parte está bien. No tengo ninguna pregunta así que hacerle a Iris ni a Samuel. No sé si ellos tendrán alguna que hacerme. A Samuel, la obra de El Tigre también viene, la segunda pieza también viene de Borges, en la que me llama mucho la atención la señora, el personaje que tiene la cabeza del tigre en la mano. ¿Puedes hablarme quizá un poquito de esa parte?
Viene también de Sí, Borges, y esta parte, esto de que ella tiene la cabeza en la mano. voy con tres cosas. Voy a responderte y después voy con una pregunta para Aimé. Vale. Por ejemplo, en estos casos, generalmente nosotros asociamos a la gente, a la cultura indígena, como gente que no sé cómo le dicen ustedes, que está semidesnuda, quizás con un guayuco o taparrabos, que es esa prenda de vestir que ya se empezaron a usar después de que se les enseñó que debían llevar vestimenta. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo pongo a dos mujeres indígenas caminando, acaban de cazar un tigre. Tal y como te comenté, el tigre puede ser relacionado con una figura de fuerza, puede ser relacionado con una figura del mundo salvaje. Entonces, quizás pudieras... No, perdón. Dime, Si dime. puedes hacer un poquito más corto en tu contesta, porque no tenemos mucho tiempo más. Pues sí, contesta, pero un poquito más Listo. cortico, sí. Podríamos decir que esa pieza es una analogía entre dos mujeres contra un mundo que no pueden controlar. Listo. Ok, muy bien. Y tenías también otra pregunta para Iris y luego vamos a la pregunta que hace el público, ¿sí? Tú Y, tenías pregunta para Aimee. sí, la pregunta para Aimee es que, por ejemplo, veo que ella toma iconografía europea y la transforma al entorno caribeño. Entonces mi pregunta es, por ejemplo, ¿tú estás utilizando esos medios, quizás europeos, como para darle un nuevo significado o quizás estás dándole un valor distinto a los símbolos que tú utilizas como artista? O sea, ¿cuál es el trasfondo que quieres llegar? Yo lo utilizo más que nada desde un punto de vista simbólico. Es como un recurso para expresar mis propias ideas. Y ya es algo que en la medida que el trabajo fue evolucionando, ¿no? Lo he ido manteniendo como un lenguaje. Pero básicamente parte de ahí, de jugar con las simbologías y con el significado que pueda tener dentro, adaptándolo a mi propia realidad, ¿no? Al, a más contextual. No sé si te Oh, respondí. sí. Sí, claro, claro, es un acontecimiento, obviamente, a través de las piezas. Ujú. Sí, bueno, la pregunta que hace el público, yo creo que tenemos que, ok, aquí está en el screen. Samuel, you shifted to Aruba in 2012 from Venezuela and Colombia. How does your continental origin combine with your more recent Dutch Caribbean context as you engage with folklore and myth? Vale. Bueno, en relación a esa pregunta, pues yo considero que las islas a veces están muy cerca del continente, más de lo cual. Entonces nosotros, de hecho, no solamente que compartamos las mismas aguas territoriales, sino que también creo que compartimos cosas relacionadas a nuestra identidad y al mismo tiempo porque somos seres mestizos, somos seres mixtos. Por ejemplo, yo he encontrado digamos así, mucha iconografía o muchos símbolos que los he visto en Venezuela, al mismo tiempo los he encontrado en Aruba. Entonces pudiéramos decir que utilizamos el mismo telón de fondo quizás para armar nuestras historias, quizás no con el mismo sentido, pero estamos, como quien dice, adornados por la misma atmósfera. Sería esa mi respuesta. Bueno, lo que yo quiero también agregar a esto, por esto, um, Art Fair que estamos, Atlantic World Art Fair que estamos haciendo, que partimos no del Caribe, pero del Mid-Atlántico, porque por ejemplo un Bermuda no está en el Caribe, pero sí tiene nuestra propia historia y nosotros siempre estamos dividiendo
que somos Caribe holandés, Caribe español, Caribe portugués, Caribe inglés, pero yo creo que partimos de esa instancia cuando los esclavos estaban, el continente africano fue trasladado al Caribe y al Metatlántico. Y de ahí el base es que tenemos en combinación que los indios o los indígenas. Y bueno, siempre hay diferencia de dónde proceden los esclavos, pero también de dónde proceden los indígenas, pero es un base bastante común. Y si nosotros podemos llegar a entender eso, podemos entender nuestra historia también mejor. Bueno, yo creo que tenemos que más o menos llegamos al fin de esta conversación. Te doy la gracia a Aimee. Muchas gracias de compartir tu punto de partida en tu trabajo, a Iris, a Samuel, y muchas gracias también. Quiero, antes de cerrar, dar otra vez las gracias al Atlantic World Art Fair, pero también a Elisa que nos dio la oportunidad a nuestro grupo para tener este primer Art Fair del Atlantic World, pero también a nuestro sponsor principal, que es, ¿cómo se dice? Déjame buscar, Butterfield. ¿Ya? Muchas gracias. Recuerden para inscribir a nuestro YouTube channel que es de Atlantic World Art Fair, y también pueden seguirnos en Instagram. El miércoles también vamos a tener otra sección, y esa sesión es a las 11 otra vez, y ahí va a ser moderada por Sourgrass y con el doctor Ian Battle Bennett, con 3 artistas que van a hablar, que son Eliazar Ortiz y Franz Cava de la República Dominicana. Son esos 2 artistas. Por favor, sintonícenos, siga Atlantic World Art Fair, que siempre estamos trayendo programas muy interesantes, y es la primera vez que estamos aquí juntos como el Metatlántico, y esperamos seguir poder compartir nosotros mismos y con ustedes ese mundo que para todos nosotros es un mundo muy viejo pero nuevo. Hasta la próxima. Y gracias a ustedes por estar presentes. Gracias.